Ñande Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Hola, 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 queridos niños. Estamos iniciando nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y como todos los días, queridos niños, Jesucito nos quiere dar un mensaje muy importante. Tenemos que estar atentos, tenemos que ver qué es lo que Jesús nos quiere enseñar, como en cada catequesis. Nosotros sabemos que ahora de a poquito ya nos estamos acercando de nuevo, queridos chicos, para poder aprender, para que podamos también nosotros tener esa interrelación. Es importante estar también en comunicación. Nuestra vida, queridos niños, es de comunidad. Entonces, niños, nuestra vida es de comunidad. La iglesia significa comunidad. ¿Qué significa la iglesia? Comunidad. Entonces vamos a repetir todos, queridos chicos, la iglesia significa comunidad. Y entonces por eso es importante que nosotros estemos juntos. Y de a poquito ya tenemos que de nuevo ir entrando para poder aprender juntos como comunidad la catequesis. Entonces, queridos niños, ¿qué es lo que vamos a aprender en la comunidad? La catequesis. ¿Qué vamos a aprender más fuerte y con entusiasmo? La catequesis. Muy bien, la catequesis, queridos niños, que quiere decir entonces conocer, saber. Hay una carta muy interesante que escribe San Pedro, que estuvo ahí cerca de Jesús, y que le dice a los primeros cristianos, dice que nosotros tenemos que dar razones de nuestra fe. ¿Qué dice la carta de San Pedro? Que tenemos que dar razones de la fe. Muy bien, razones de nuestra fe. ¿Qué tenemos que dar, queridos niños? Razón de nuestra fe. Muy bien, queridos niños, entonces tenemos que dar razones de la fe, es decir, tenemos que conocer verdaderamente lo que el Señor nos pide y lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Por eso somos cristianos y por eso nos bautizamos. Y hoy, para dar razón de la propia fe, queridos niños, yo les voy a preguntar, Milagros, ¿cuál es el tema que hoy vamos a desarrollar? El tema de hoy es honrarás a tu padre y a tu madre. Muy bien, honrarás a tu padre y a tu madre. Emma, ¿cuál es el tema de hoy? Honrarás a tu padre y a tu madre. Vamos a decir todos juntos, ¿cuál es nuestro tema de hoy? El tema de hoy es honrarás a tu padre y a tu madre. Muy bien, ese es el tema, queridos niños, que vamos a conocer, que vamos a profundizar y sobre todo también vamos a estar muy atentos porque es muy importante honrar a papá y a mamá. Y vamos a ver por qué y cómo tenemos que hacerlo. Pero para eso vamos a escuchar la palabra de Dios. Vamos a ir hasta la Biblia. Nuestra amiguita, como siempre, nos va a iluminar desde la palabra de Dios. ¿Qué nos dice Dios? Y cada uno así entonces podemos estar atentos para que podamos crecer siempre y podamos honrar a papá y a mamá. Lectura del libro del Éxodo. Respeta a tu padre y a tu madre, para que se prolongue tu vida sobre la tierra que Yahvé, tu Dios, te da. Palabra de Dios. Lectura de la carta a los Efesios. Hijos, obedezcan a sus padres, pues esto es un deber. Honra a tu padre y a tu madre. Es, además, el primer mandamiento que va acompañado de una promesa, para que seas feliz y goces de la larga vida en la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor, y es lo que el Señor nos ha dicho recién, para que nosotros podamos honrar a papá y a mamá. Entonces, queridos niños, ¿para qué? Para que podamos honrar a papá y a mamá. Todos juntos. Entonces, todo esto es para que nosotros podamos honrar a papá y a mamá. Bueno, eso es lo que Jesucito hoy nos está pidiendo, queridos niños. Honrar a papá y a mamá. ¿Qué mandamiento de la ley es esto, Emma? El cuarto mandamiento. Este es el cuarto mandamiento, honrar a papá y a mamá. Milagros, ¿qué mandamiento es honrar a papá y a mamá? Este es el cuarto mandamiento. Muy bien, es el cuarto mandamiento de la ley de Dios, queridos niños. Entonces vamos a presentarnos rápidamente. Nosotros ya sabemos el nombre, pero es importante que nos conozcamos cada vez más. Queridos niños, estamos haciendo nuestra catequesis, estamos haciendo siempre lo más importante, ¿verdad? Que es
Aprender con Jesús. ¿Cómo se llama nuestro programa, queridos niños? Aprendiendo con Jesús. Muy bien, a ver, vamos a comenzar. Niña, ¿vos cómo te llamas? Hola a todos, mi nombre es Milagros Brizuela, tengo 12 años y me alegra estar en este programa Aprendiendo con Jesús. Bueno, muy bien. Entonces, Milagros, que nos acompaña siempre y estamos siempre aprendiendo muchas cosas con Jesús. Y vos, querida niña, ¿cómo te llamas? Hola, yo me llamo Emma, tengo 10 años y estudio en la escuela Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Muy bien, entonces también Emma, que siempre viene y que está con nosotros y estamos aprendiendo tantas cosas con Jesús. Queridos niños, todos ustedes también, si quieren venir, cualquiera de ustedes, llamen a estos numeritos que nosotros siempre ponemos aquí para que ustedes se contacten con sus compañeritos también. Ellos les van a decir esta linda experiencia de aprender tantas cosas con Jesús en este programa que nosotros le llamamos Aprendiendo con Jesús. Y volvemos enseguida con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. En el año de la palabra, Ñande Yarañe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Trato hecho. Hecho. 30 piezas de plata. Y a cambio les entregaré a Jesús. Debemos tener cuidado. Jesús sigue siendo muy popular entre la gente. Ser muy sabios y encontrar una buena excusa para que la gente se vuelva en su contra. ¿Quién es? ¡Es Jesús! ¡Jesús de Nazaret! ¿El de los milagros? Una turba. Trae toda una turba. Y para peor, los incita al caos. Esto se está saliendo completamente de cauce. ¿Eso no es suficiente?
¿Lo toma o lo deja? Me parece exorbitante. No vale ni 2 monedas. Ya me oyó. O paga o no hay paloma. Ni expiación. Usted verá. ¿Quién sigue? Debemos intervenir. ¡Y pronto! Pero yo traje mis propias palomas para sacrificar. No me alcanza para esas. Los únicos animales que acepta el templo son los que se venden aquí. ¿Pero por qué? Porque así lo han dispuesto los fariseos. ¡Por eso! ¡Paga de una vez! Señor. ¿Por qué? ¿Por qué han hecho esto? No hagan un mercado de la casa de mi padre. Es una casa de oración. ¡Dinero! ¡Mi dinero! ¡Llévenselo! ¡Llévenselo todo! ¿Cómo pueden aprovecharse así de las personas? ¿Acaso no temen a Dios? ¡Ah! ¡Llévenselo todo! ¡Alto! ¡Alto! ¿Qué significa esto? ¿Qué? Está escrito: mi templo será casa de oración. Pero ustedes lo han convertido en una cueva de ladrones. ¡No! ¡Jesús de Nazaret! ¿Con qué autoridad haces esto? ¿Con qué autoridad? Destruyan este templo y lo volveré a levantar en 3 días. ¿Qué dices? Nos tomó 46 años edificar este templo. ¿Y tú? ¡Tú lo volverás a levantar en 3 días! ¡Estás desquiciado! ¡Ay de ustedes, escribas y fariseos! ¡Hipócritas! ¡Sepulcros blanqueados! Lucen hermosos por fuera, pero por dentro están llenos de huesos de muertos. ¡Ay de ustedes! Porque cierran a los hombres las puertas del reino de los cielos con sus propias reglas. Reglas que ni siquiera ustedes mismos son capaces de guardar. Y para colmo, descuidan los asuntos más importantes de Dios: el juicio justo, la misericordia y la fe. Oh, Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y apedreas a los que te envío a ayudarte. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus pollitos debajo de sus alas? Y no quisiste. ¡Un verdadero escándalo! ¡Una amenaza a nuestra autoridad! Hay que actuar. Nuestra propia inacción refrenda a Jesús. ¿Acaso nos quedaremos cruzados de brazos mientras Él descarría a nuestro pueblo? Sin embargo, yo no encuentro nada en su doctrina que contradiga la nuestra. Concuerdo. Lo que enseña se ajusta a las Escrituras. ¿Que se ajusta? ¿Pero es que no viste la conmoción que armó esta mañana? No obstante, debemos admitir que esto de la venta de animales se ha pasado de la raya. El descontento de la gente al respecto no tiene nada de nuevo. Puede ser, pero el trastorno en el templo, ¿quién sabe qué le seguirá? Y escuché bien, o se llama a sí mismo Rey de los Judíos. Sin ánimo de contradecir, Caifás, fueron sus seguidores quienes le dieron ese título. Aún así, no lo ha refutado, cosa que lo hace susceptible de delito de traición. Consideren pues una alternativa, que en lugar de perder a toda una nación, sería preferible que muriese un solo hombre.
Concuerdo contigo, Caifás. Yo también. Jesús el Nazareno no deparará otra cosa que perjuicios a nuestra nación. Debemos quitarlo de en medio. Cuanto antes, mejor. Desde lo ocurrido en el templo, no sabemos dónde está. Pero creo que sé cómo dar con su paradero. Pues entonces ocúpate. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Todos los niños nos unimos y todos los niños rezamos juntos y todos los niños entonces queremos aprender siempre cosas lindas y cosas buenas. Hoy tenemos que aprender entonces, ¿cómo se llama nuestro programa entonces? De lo que tenemos que aprender en nuestro tema es... El tema de hoy es honrarás a tu padre y a tu madre. El tema de hoy es honrarás a tu padre y a tu madre. Quiero escuchar más fuerte a todos ustedes, queridos niños. ¡Fuerza! El tema de hoy... Honrarás a tu padre y a tu madre. Honrarás a tu padre y a tu madre. Vamos a escuchar entonces a ver qué significa esto de honrar a papá y a mamá. Dios quiere que en la familia aprendamos a vivir, a relacionarnos, a amar, a cuidar a los más débiles, etc. Si hay paz y amor en las familias, la sociedad va a ser más solidaria. En el cuarto mandamiento manda contribuir a la unidad y a la paz de la familia. Los papás tienen el deber de amar y respetar a los hijos, porque son un don que Dios le confió. Deben ayudarlo en sus necesidades materiales y espirituales y educarlos también en la fe. Los hijos deben honrar, respetar y obedecer a sus papás, porque de ellos han recibido el don de la vida y su autoridad viene de Dios. El cuarto mandamiento incluye también el respeto y la obediencia a las personas que tienen autoridad y trabajan por nuestro bien en el colegio, en la ciudad, etc. Muy bien, queridos niños, entonces esta es una presentación general, pero vamos a ver un poco, a ver... Milagros, decime de nuevo esa primera partecita que presentaste, lo que significa honrarás a papá y a mamá. Dios quiere que en la familia aprendamos a vivir, a relacionarnos, a amar, a cuidar a los más débiles, etc. Bueno, queridos niños, entonces estemos atentos a lo que Dios quiere verdaderamente. Lo primero y elemental es la relación que tiene que existir entre nosotros. Para eso está papá y mamá. Por eso es que papá y mamá siempre nos exigen y nos quieren ayudar y nos dicen, no, mi hijo, no te portes así, querele a tu hermanito, querele a tu hermanita, ayúdale a tu abuelita, ayúdale a ese vecinito, a ese compañerito.
Entonces, queridos niños, esa es la relación. Y siempre en esa relación es que nosotros vamos creciendo como cristianos. Queridos niños, en esa relación nosotros vamos creciendo como cristianos. Como cristianos. Eso es verdaderamente ser cristianos. Eso verdaderamente significa honrar padre y madre. Queridos niños, ¿eso verdaderamente qué significa? Honrar padre y madre. Entonces, honrar padre y madre en el relacionamiento, lo primero y lo elemental. Esa es la función de papá y de mamá. Querida Emma, de nuevo decime otra característica importante de lo que significa honrar padre y madre. Si hay paz y amor en las familias, la sociedad va a ser más solidaria. Ahí está. La solidaridad, queridos niños, significa cuando nosotros nos ayudamos. Pero claro, si yo no tengo un papá, si yo no tengo una mamá que me ayuda, si nosotros no crecemos en este relacionamiento tan importante, queridos niños, nuestra sociedad se va a ir a pique. ¿Cómo se va a ir, queridos niños? A pique. Se va a ir a pique, queridos niños. ¿Por qué? Y porque justamente nosotros no tenemos esa capacidad de relacionarnos. Honrar a papá y a mamá quiere decir que nosotros nos respetamos y nos dejamos educar por papá y por mamá. Por eso es que después están los niños de la calle, los niños que no tienen casa, los niños que no tienen educación, los niños que están por ahí vagabundeando, queridos niños. ¿Por qué? Y porque no existe este papá y porque no existe esta mamá. Y entonces, claro, ¿cómo vamos a honrar a papá y a mamá si nosotros nos desentendemos? ¿Verdad, queridos niños? Pero nosotros que tenemos la gracia de tener papá y mamá, tenemos que aprovechar, tenemos que entonces esforzarnos para escuchar y saber y ver lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Querida Milagros, ¿cuál es la otra característica de honrar a papá y a mamá? El cuarto mandamiento manda a contribuir a la unidad y a la paz de la familia. Muy bien, entonces es esa contribución entonces a la unidad de la paz en la casa, a la unidad de toda la familia, queridos niños, cuando nosotros honramos y a papá y a mamá. Yo les puedo contar, niños, que algunas veces he conocido familias, qué pena, que justamente porque no hay ese honrar a papá y a mamá, después también entre los hermanitos no se entienden, se pelean, y entonces eso no puede suceder. Cuando nosotros verdaderamente honramos, nos preocupamos de escucharle, de sentirle a papá, de sentirle a mamá, justamente los hermanitos después nos queremos, nos ayudamos y vamos adelante. Emma, ¿cuál es la otra característica importante de honrar a papá y a mamá? Los papás tienen el deber de amar y respetar a los hijos, porque son un don que Dios les confió. Ahí está, queridos niños, y todos tenemos que formarnos con eso. Tenemos que formarnos justamente para hacer bien las cosas, porque el hecho, queridos niños, de formarnos, de educarnos, entonces nos ayuda también a respetar a los demás. Por eso decía que los primeros en respetar a la familia, los primeros en respetar son los papás, a ese don tan lindo que el Señor les ha regalado, que son los niños, que son ustedes, que son todos los hijos. ¿Entienden, queridos niños? Y también nosotros cuando seamos grandes vamos a ser respetuosos. ¿Por qué? Y porque aprendimos de papá y a mamá, que son los primeros que nos respetan y son los primeros en respetarse consigo mismo como familia. Y entonces todos crecemos bien, queridos niños. Bueno, vamos a seguir reflexionando, vamos a seguir conociendo tantas cosas lindas que hoy Jesús nos quiere enseñar en nuestro programa Aprendiendo con Jesús. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero.
Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Niños, estamos volviendo a nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Todos los días, queridos niños, tenemos que aprender algo nuevo. Con papito, con mamita, que están ahí a nuestro lado, vamos tomando nota. Y ahora viene el momento de las preguntitas. Entonces ustedes tienen que tener bien por escrito también, queridos niños, saber cuáles son estas preguntas, pero sobre todo no solamente las preguntas, sino que sobre todo las respuestas. Queridos niños, ¿qué es lo que tenemos que saber? Las respuestas. Las respuestas. Entonces vamos a comenzar con la primera pregunta, la segunda, la tercera y así, queridos niños, ustedes van anotando y van memorizando y sobre todo, ¿sabes qué, queridos niños? Lo vamos a poner en práctica. Queridos niños, ¿qué es lo que vamos a hacer? Poner en práctica. ¿Qué vamos a hacer? Poner en práctica. Muy bien, de acuerdo a esas preguntitas que nosotros vamos escuchando. Escuchemos entonces la primera preguntita. Emma, ¿cuál es el cuarto mandamiento de la ley de Dios? El cuarto mandamiento de la ley de Dios es: honrarás a tu padre y a tu madre. ¿Se dan cuenta, queridos niños? Este es el cuarto mandamiento. El cuarto mandamiento de la ley de Dios es: honrarás a tu padre y a tu madre. Muy bien, entonces eso es importante que sepamos. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Quién nos manda el cuarto mandamiento? El cuarto mandamiento nos manda amar, respetar y obedecer a nuestros papás y contribuir a la paz y a la unidad de la familia. Entonces se dan cuenta, queridos niños, es honrar entonces a papá y a mamá y con eso estamos contribuyendo a la paz del mundo, de la sociedad. Bueno, queridos niños, vamos a ir concluyendo y por eso queremos saber, Emma, ¿qué aprendiste hoy en esta catequesis? Yo aprendí que el cuarto mandamiento nos enseña a amar y a respetar a nuestros padres. Muy bien, es eso lo que nos pide entonces Dios, que seamos entonces amorosos con nuestros padres, que le amemos, que le queramos y sobre todo que les respetemos. ¿Y vos qué aprendiste, querida Milagros? Yo aprendí en esta catequesis que debemos amar, respetar y por sobre todas las cosas obedecer a nuestros padres. Muy bien, sobre todo, queridos niños, cuando uno ama y respeta a los padres, significa que tiene que obedecer. Queridos niños, ¿qué significa entonces amar y respetar a los padres? Que tenemos que obedecer. Muy bien, otra vez, ¿qué significa eso? Que tenemos que obedecer. Obedecer a nuestros padres. Muy bien, queridos niños, y para concluir el día de hoy, vamos a hacer nuestra oración. Vamos a poner juntas nuestras manitos y le vamos a rezar a nuestra mamá del cielo, que fue la primera en saber escuchar a Dios, al papá grande, y supo honrar y respetar y sobre todo obedecer a Dios. Vamos a decir juntos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, auxiliadora de los cristianos, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y así entonces, queridos niños, nos despedimos el día de hoy, hacemos un chau chau, nos volvemos a encontrar con nuestra catequesis en nuestro programa Aprendiendo con Jesús.